Buenas tardes, amigos. Voy a explicarles más o menos por encima lo que ha sido el desmantelamiento industrial en España. En 1982 gana las elecciones el PSOE, o sea, el Partido Socialista, y entra como jefe de gobierno Felipe González Márquez. Su misión principal, cerrar el máximo de empresas que eran rentables, pero que interesa cerrarlas porque hay unos grupos de presión privados, tanto nacionales como internacionales, que le interesan que se cierren algunas empresas. El tema era cerrar, por ejemplo, cerrar la cuarta planta siderúrgica industrial de laminado de acero en frío, una de las mejores de Europa, instalada en la ciudad de Sagunto. Dicha operación encubierta privada para satisfacer a las grandes corporaciones privadas de Alto Horno de Vizcaya, que al mismo tiempo era dueño de la cuarta siderúrgica, y cómo no, a grupos privados alemanes y franceses. Esto trae consigo grandes movilizaciones en las calles y en todos los medios de prensa, radio y televisión al alcance del pueblo de Sagunto, ciudad de unos 66.000 habitantes aproximadamente en aquella época. Dicha ciudad se ve en breve tiempo sin su mayor industria, yendo al paro miles de trabajadores propios y de las industrias auxiliares de la zona. Aquellos tiempos de apogeo de Sagunto, eso no lo veremos a ver jamás. Eso nunca más volverá a verse, gracias al nefasto gobierno socialista de Felipe González, que desde que juró su cargo, la misión suya fue presuntamente privatizar, cerrar y echar a trabajadores a la calle. No, sino porque creen que cuando se jubilan los presidentes de gobierno y ministros, las grandes empresas beneficiadas por el favor del gobierno de turno colocan en consejos de administraciones a estos personajes, ganando unos sueldazos millonarios. Con esta perspectiva, todos los gobiernos de turno han ido privatizando pues una serie de empresas, pues todo lo que se le ha salido al paso, como puede ser Telefónica, una gran empresa, hoy día, y antes también lo era, Endesa, Caja de Ahorros, Renfe, etcétera, e industrias florecientes de todo tipo. El 90% de la industria, que era buena industria, está privatizada. Por ejemplo, en la sanidad pública, el 40% está privatizada también. Solo en Madrid, Rajoy quiere privatizar 6 hospitales, además de un gran número de clínicas privadas concertadas con la Seguridad Social. ¿Cómo se va a salir de la crisis si la poca industria está privatizada o cerrada? Es imposible. Eso es imposible. Completamente imposible. Si se pierde el empleo, se bajan los salarios, sube la electricidad, gasolina, el IVA, la alimentación, el agua, la contribución, todo sube, menos los salarios. Los salarios bajan, ya no solamente porque suban todas esas cosas, sino incluso hay empresas y funcionarios que se le está bajando el sueldo, el salario. De esta crisis no se puede salir así. Es una crisis provocada por el capital y ayudada por los gobiernos de turno. ¿Cómo vamos a salir de la crisis? Es imposible. No tenemos industria pesada en España. España siempre fue igual. Importamos más que exportamos.
un país que importa más que exporta estará en bancarrota, es imposible, no habrá beneficios. No tenemos industria de choque o competitiva, lo contrario de Alemania, Francia, Inglaterra o Italia, etc. Hay una serie de países que están bien situados, pero porque han dedicado al país, han tenido conciencia por lo menos. España antes de la transición fabricaba camiones, por ejemplo el camión Nazar, el Pegaso, el Barreiro, el Seat, aunque era licencia FIA, el Pegaso deportivo, que era muy bonito, y el Biscooter, que teníamos como utilitario. Hasta teníamos industria aeronáutica fabricando aviones, como el Saeta, a reacción, pero claro, toda esa fabricación no le interesaba a los países de la Comunidad Europea. Para eso entramos, Felipe. Comunidad Europea, sí. Ellos instalan las plantas de fabricación en España, pagan bajos salarios con respecto a los salarios de sus países de origen, y el beneficio va a parar a sus respectivos países. Eso es lo que quisieron y lo que lograron gracias a los gobiernos patriotas, entre comillas, españoles. Y gracias a toda esta política de desmantelamiento tenemos lo que hoy padecemos: crisis, desahucios, incluso por la Policía Nacional, que las pagamos todos, todo totalmente intolerable, ilegal, anticonstitucional. ¿Para qué la Constitución si solo beneficia al capitalismo de siempre?